Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una edición más del ciclo de episodios cartográficos en esta temporada 2023. Hoy tenemos un invitado de lujo que ahora Marina va a presentar. Estamos muy contentos de poder darle continuidad a este evento mensual en el que tenemos el honor de recibir a colegas, amigos, invitados que nos traen sus propias investigaciones, inquietudes y nos dan la oportunidad de intercambiar opiniones, de seguir creciendo. En nombre del GESIT, del Grupo de Historia y Epistemología de las Imágenes Técnicas, las cartografías de las imágenes técnicas, estamos contentísimos de poder seguir acrecentando este espacio de encuentro, que a veces es virtual, que a veces es presencial, y que esperamos que siga creciendo. Tenemos la oportunidad y la ventaja de grabar este evento, de que podamos darle una especie de resonancia en el tiempo y que nos permita darle continuidad a los momentos de encuentro. Gracias, Juan Ricardo. Juan Ricardo Rey Márquez es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Historia y Teoría del Arte Argentino y Latinoamericano por la IDAES en la UNSAM, maestro en Artes Plásticas en la UNAL de Colombia e investigador del Centro Materia en la UNTREF. También es docente universitario en la UNTREF, USAL, IDAES, UNSAM, e investiga problemas de epistemología visual en el cruce entre arte y ciencia hispanoamericana en los siglos XVII hasta el XIX. Es un placer para nosotros. En lo personal tengo que decir que tuve eh, el placer y el Dios, terminó. disculpen, de conocer en detalle su tesis doctoral, que es un lujo, y algo de eso también nos va a compartir acá. Muchas gracias, Juan Ricardo. Gracias, Carla. Gracias por la invitación. Lo que les voy a presentar hoy, para no demorar mucho, voy a pasar a compartir la presentación, si les parece. El anfitrión me debe habilitar para compartir la pantalla, por favor. Lo que les voy a presentar entonces, como decía Carla, tiene que ver con un aspecto de mi tesis doctoral, que se relaciona con la investigación del trabajo de expedicionarios científicos españoles en el siglo XVIII, particularmente con la expedición botánica del Nuevo Reino de Granada. Lo que les quiero mostrar entonces es, tal como les hice la propuesta, este mapa, que tiene un nombre sumamente extenso que terminé abreviando. Es el plan que de orden del excelentísimo señor don Antonio Caballero y Góngora, arzobispo virrey de este nuevo reino de Granada, actuales territorios del norte de Ecuador, Colombia y Venezuela, en el que se manifiestan los ríos Meta y Orinoco, la provincia de la Guyana, con fines de las colonias portuguesas y holandesas, parte de las provincias de Cumaná, Caracas y de este nuevo reino, y los ríos navegables. Se hizo en Santa Fe, y Bogotá, el 19 de junio de 1783. El archivo, esta pieza se encuentra en el Archivo General de Indias, en Sevilla. Pero antes de entrar a hablar específicamente sobre el mapa, para que tengamos una discusión, quiero poner en contexto por qué esta pieza me parece tan importante. Entonces, antes de hablar específicamente de ella, quiero hablar de su creador, que está vinculado con Mutis, con José Celestino Mutis, a quien vemos acá en una pintura, hecha por el dibujante del mapa, que es Salvador Rizo Blanco, un pintor que es sumamente importante por muchas cuestiones, entre ellas quizá la más importante va a ser el hecho de encontrar a una persona que va a tener como cosa excepcional en Hispanoamérica la oportunidad de participar en varias expediciones científicas. Es un dibujante,
pardo, o sea, en los códigos de la época es un descendiente de negros, es un afrodescendiente, diríamos ahora, y él logra conectarse con la expedición muticiana que se realizó en el centro del actual territorio colombiano, a pesar de que él nació en el Caribe. ¿Qué tiene que ver este nacimiento y este nacimiento, este origen caribeño de Salvador Rizo Blanco con la expedición botánica y con este mapa que les mostré al principio? Sobre eso les quiero hablar. Salvador Rizo Blanco nace en un lugar muy... bueno, antes de mostrarles dónde nació, quiero mostrarles como un detalle, en este eh, busto encarnado de José Celestino Mutis, un detalle de todos los elementos que se coincidían dentro de la idea de la discusión en las expediciones científicas hispánicas. Si ustedes se dan cuenta, está por un lado el detalle del libro de Hipócrates, abajo está el sistema naturae de, de Carbón Linneo, y vemos uno de los dibujos de la expedición científica del Nuevo Reino de Granada, así como se ve un pedazo de un globo celeste. O sea, ahí está la confluencia de el arte, de la astronomía, la botánica y la medicina. Este dibujante, nacido ahora sí, en la villa de Monpós, de Santa Cruz de Monpós, acá vemos un dibujo del siglo XIX, es un poco posterior. Él nace en el siglo XVIII, nace en 1762, pero quería traerles una imagen mucho más cercana a su momento de nacimiento. Esta es una isla del río Magdalena, que está muy próxima a Cartagena, y fue un punto muy importante de comercio y de conexión por la principal puerta de ingreso al nuevo Reino de Granada, como era el Río Grande de la Magdalena. Junto con su mamá, María Hipólita Blanco, y su hermana, Rita Josefa, se trasladó en un momento indeterminado a Cartagena, en el siglo XVIII, donde se formó en un ámbito muy importante, que es el ámbito de los dibujantes, de los dibujantes cartográficos vinculados a ingenieros militares y vinculados a las milicias que se desarrollan durante el siglo XVIII. En el siglo XVIII hay un contexto que es fundamental para este ascenso social del grupo de afrodescendientes en las colonias hispánicas, porque está marcado por el conflicto permanentemente toda la cuenca del Caribe, y obviamente, pues como ustedes ya lo tendrán obviamente, o lo estarán pensando, también tenemos el antecedente en el Río de la Plata de las invasiones inglesas. Tiene que ver con este contexto de guerra que inicia con la Guerra de los 9 años, entre 1739 y 1748, anteriormente la Guerra de Sucesión en España, en la que también interviene Inglaterra, la Revolución de las 13 colonias americanas, es decir, la independencia de los Estados Unidos, que se lleva a cabo entre 1765 y 1783, que ahí participa también España. España participa a favor de la independencia de las colonias americanas, y después la Revolución Francesa. Entonces, permanentemente hay un contexto bélico. Y para sostener este esfuerzo económico de sostener un ejército que no tenía formalmente un ejército como tal España, que ocupara todas sus colonias, sino que tenía más una armada, tenía cuerpos de tercios, pero no tenía un ejército regular, como podríamos pensarlo ahora, se crean una serie de impuestos que van a crear muchísimas revueltas en América, como conocemos las revueltas de comuneros que se dieron tanto en el Nuevo Reino de Granada como en el Perú. Pero también se creó la necesidad, además de crear impuestos, de explorar como se decía en el momento, las producciones naturales de las colonias hispanoamericanas, para poder encontrar una nueva forma de financiación. Después de que se termina la Guerra de los 9 años, que se conoce también como la Guerra del Asiento de Negros, es decir, una guerra por la disputa de tener el control del comercio esclavista
que la gana Inglaterra, se crea un breve momento de paz que se puede ejemplificar con este grabado que está acá, que el texto que aparece ahí abajo dice, yo con 13 navíos acudí y puedo asustar a esta población española sin más defensa para su riqueza que mis órdenes de no pelear, porque están en un momento en el cual se hace un pequeño interregno entre los enfrentamientos bélicos. Permanentemente las colonias españolas están asediadas por los británicos. Y para eso va a tener dos pilares de su defensa España. Una va a ser el cuerpo de ingenieros militares. Acá vemos una maravillosa imagen de uno de estos personajes, los miembros del cuerpo militar de ingenieros, el cuerpo real de ingenieros militares, creado en 1711 como una reforma de la Academia Real Militar de España en Bruselas del siglo XVII, que eran personajes que tenían un conocimiento sumamente amplio, no solamente de navegación, de astronomía, sino también tenían conocimientos de cartografía y de arquitectura. Y dentro de su formación amplísima, pues tenemos antecedentes muy importantes, como algo que estudió Marta Penos en particular en uno de sus trabajos conocidos, que es el caso del ingeniero Félix de Azara, ¿no? Que hizo una expedición precisamente para establecer los límites entre las colonias portuguesas y españolas en América, pero también hizo una expedición al mismo tiempo que cartográfica y política de historia natural. Y si ustedes se dan cuenta en esta pintura magnífica de Goya, al fondo se ven una serie de animales disecados, ¿no? Como parte de ese botín científico que se tiene en el momento. Entonces, si hablamos de un ingeniero militar para la época, estamos hablando de un personaje multifacético que cuando iba de un lugar al otro, permanentemente llevaba conocimientos y entre otros conocimientos de arte también. Acá les estoy mostrando un tratado que se encuentra en México de Alejandro de la Santa Cruz Talabán, que forma parte de estos grupos de ingenieros militares, donde si ustedes se dan cuenta, eh, el tomo cuarto es magnífico, ¿no? Porque dice elementos de pintura, meteoros, estática, hidráulica y álgebra, ¿no? O sea, el conocimiento que se maneja en ese momento es vastísimo. Y en esas academias se enseñaba lo que se conoce en el momento como matemáticas. La enseñanza de las matemáticas es lo que se llamaba en el momento matemáticas mixtas, es un revuelto entre geometría, eh, perspectiva y también arquitectura para la fortificación. Y también se aprendía dibujo de figura humana. Entonces, esos personajes que van a las diferentes plazas fuertes españolas en sus posesiones, que se encargan de mantener las fortificaciones, de arreglar, también supervisar el arreglo de las naves, de los cañones, de artillería, etcétera. Eh, Cuando van de cada punto a cada punto, van llevando libros como este que se utilizó mucho y que se conoce en muchas bibliotecas patrimoniales en América, los principios de matemáticas de la Real Academia de San Fernando, o sea, principios de matemáticas de la Academia de Artes, escrito por Benito Wiles, que va a ser como un libro de texto fundamental para ingenieros y para artistas. Y donde acá, esta es una imagen de otra parte del libro, donde se muestra también cómo se hacen los trazados, perdón, de perspectiva. Cuando se crean los cuerpos de ingenieros militares, ellos necesitan también, ellos se encargan de una parte técnica de la fortificación, pero necesitan de un apoyo. Y para ese apoyo se va a crear el otro pilar, que es el de las milicias. Las milicias, que parten de un reglamento de milicias de infantería y caballería en la isla de Cuba en 1769, se van a reglamentar para todo el espacio americano. Y se va a hablar de las milicias disciplinadas e indisciplinadas, es decir, aquellas que tenían una formación militar más organizada y aquellas que eran de voluntarios. De nuevo recurro a lo que ustedes conocen de la defensa de Buenos Aires, de las invasiones inglesas, que las hacen milicianos voluntarios, que forman parte de este grupo de milicias organizadas. Estas milicias tenían contacto con
el cuerpo de ingenieros militares. Y acá lo más importante es que en algunas de estas milicias se va a permitir el ingreso de pardos y negros, o en algunos casos se denominan pardos y morenos, porque había un grupo muy próspero en los puertos españoles de negritudes que en muchos casos, tanto afrodescendientes fueran, como se denominaba en la época, negros o morenos, que eran artesanos libres y que disponían de dinero y que obviamente el hecho de acceder a un grado militar les permitía tener una posición diferente en la sociedad, en una sociedad estratificada como de manera piramidal, como la sociedad estamental colonial. Y allí, si bien Salvador Rizo, que es el dibujante de nuestro mapa, no es como tal un miliciano, todavía hay un debate sobre si lo fue o no, según algunos autores lo fue, pero es algo que todavía no se ha podido comprobar documentalmente. Pero allí sí sabemos que estuvo su maestro, que se llamaba Pablo Caballero Pimentel. Pablo Caballero nace en 1732, o sea, apenas 7 años antes del inicio de la Guerra de los 9 Años con Inglaterra, y por eso se entiende que él se haya formado en un contexto bélico, y su ingreso a las milicias va a ser a los 13 años, donde va a estar hasta los 56. Él solicita hacia el final del siglo XVIII permiso para hacer una escuela de dibujo y pintura, y gracias a ese documento podemos conocer algo más acerca de su formación, porque él mismo se presenta como autodidacta y él dice qué hace. Entonces él dice que él formó reclutas y realizó tareas que implican el conocimiento del dibujo, y cito, cómo levantar y pintar planos de fortificaciones de la plaza y su recinto, pintar el retrato de su majestad para el solemne y augusto día de su proclamación con los emblemas y cifras alusivos a su gloriosa función, y al mismo tiempo hacer también cartografía. El ascenso social de estos personajes que tienen un conocimiento obviamente creó un aspecto de excepcionalidad en su época, y de hecho creó muchas críticas, hubo muchos sujetos que se quejaron, y hay un documento también de 1770 en el que Pablo Caballero reclama respeto para él, que tenía un grado como capitán como teniente de milicias, y pues en algunos casos el hecho de que estos personajes lograran tener un grado militar y uniforme, el uniforme lo pagaban ellos. Ellos precisamente por ser prósperos, al tener un ingreso por su trabajo como artesanos, podían a su costa tener una división de voluntarios milicianos, darles el uniforme que ya había sido aprobado desde España. Acá vemos los diseños, les acabo de mostrar los diseños de estos milicianos, pero al mismo tiempo ascendían socialmente, y por ejemplo sus esposas tenían el derecho a usar abanico, lo cual creó quejas porque decían, ¿cómo es posible que haya negras usando abanicos en la calle, o haya negros que exigen que los saluden como militares en la calle? Entonces hay un ascenso social acá que es muy importante. Bueno, este personaje que reside, según el padrón de 1777, en Cartagena, en el barrio de Getsemaní, en la calle de Nuestra Señora de la Victoria, junto con su esposa y su hijo Ignacio, tenía un taller que, tal como lo muestro acá en el resaltado de este documento, quedaban en la Casa Alta número 2 de la calle del Espíritu Santo. Para principios de la década de 1780, en esta casa, Caballero, ya de 48 años, casado, eh, como pintor reconocido, oficial de Milicias Pardas de Cartagena, conoce a Salvador Rizo Blanco, a quien sabemos por cartas que se intercambiaron Caballero y Rizo, que consideraba como un hijo. Es en este contexto en el cual Salvador Rizo Blanco va a entrar en contacto con otro personaje muy importante. Bueno, acá esta es una de las cartas en las que dice Pablo Caballero que vuesa merced en la firme intención que le he tenido a vuesa merced como hijo adoptivo, y que no me separaré jamás de esa consideración, dice acá Caballero. Bueno, como les decía, Salvador Rizo Blanco
va a entrar en contacto con otro personaje que es sumamente importante, Antonio de la Torre y Miranda, un explorador del Caribe venido de España, que tiene la misión de estudiar y organizar diversas poblaciones dispersas en el Caribe, y para eso trabajó con Rizo, quien fue su delineante cartográfico. Entonces, él produjo mapas como el que estamos viendo, en 1784, que es un mapa en el cual se muestran las poblaciones que están en torno de Cartagena, salvo que, bueno, acá, si ustedes se dan cuenta, si ustedes lo reconocen, dice que es la provincia de Panamá, pero acá no se sigue la convención de que el norte esté hacia arriba del mapa, sino que en realidad el norte se encuentra hacia su izquierda en la pantalla. Entonces, pues también por eso nosotros vemos, si ustedes se dan cuenta, hacia la derecha dice Mar del Sur, o sea, el Pacífico. El Caribe está abajo, donde dice Mar del Norte. Entonces, completamente nos cambia la organización del mapa. Pero acá nos muestra todo este sistema complejo que aprovechaban los piratas y los navegantes ingleses para asediar, sobre todo la Plaza Fuerte de Cartagena y Portobelo en Panamá. Entonces, Antonio de la Torre y Miranda va a ser un personaje con el que entra en contacto Rizo y es un personaje con el cual, bajo su ala, Rizo va a iniciarse como delineante cartográfico, a pesar de que no aparece nunca mencionado en ninguno de los mapas que se conservan de la Torre y Miranda. Pero sabemos de eso porque el director de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, José Celestino Mutis, en su diario y así también en su archivo epistolar, conserva cartas y referencias a cómo le solicitó a Antonio de la Torre que le permitiera trabajar con ese dibujante que él tenía, porque él pensaba, yo quiero hacer mi expedición botánica con dibujantes, tengo apenas un dibujante que viene trabajando conmigo desde 1760, a él le aprueban en 1783 la solicitud para crear una expedición botánica, tiene solamente un dibujante y no sabe con quién más podría trabajar, y de pronto se encuentra con que hay un personaje que está haciendo expedición, que hace mapas y tiene un delineante cartográfico. Y ese personaje es el pardo Salvador Rizo Blanco. Entonces ahora sí entremos al mapa que les quería mostrar en este episodio cartográfico. Con lo que nos encontramos acá entonces es con una representación de lo que sería el territorio suroriental de la actual Colombia, en el cual vemos las confluencias bueno, principalmente la cuenca del río Orinoco, del Meta, del Baupés. Si ustedes se dan cuenta, es un plano en el cual aparece, por una parte, en la esquina superior izquierda, dibujado en una tinta azul muy suave, aparece el piedemonte de lo que sería la cordillera occidental. La cordillera de los Andes se divide en tres cordilleras cuando entra el territorio colombiano, y esa cordillera occidental es donde se encuentra Bogotá. Entonces, lo que él nos está mostrando es toda una serie de tierras que están sin explorar y que constituyen un punto de discusión con Portugal. El detalle que yo les decía sobre la parte donde se encuentra Bogotá es precisamente esta esquina superior izquierda, donde aparece la escala de 3 grados que componen 52,5 leguas españolas o 60 francesas, donde obviamente nos vamos a encontrar no solamente con la capital virreinal, sino con el punto desde el cual surgen los trabajos de Mutis. En realidad, la expedición botánica de Mutis no se va a encargar de este territorio, sino más de un territorio entre las cordilleras. O sea, es una parte que no está contemplada dentro de este mapa. Este mapa entonces lo que nos está mostrando es un punto en el cual, acá estamos viendo la esquina opuesta, la esquina inferior derecha, donde vemos las imágenes de lo que son las convenciones utilizadas, y vemos el punto sur, la línea divisoria, donde dice que
donde dice que está la línea divisoria del Ecuador, debajo de la cual están las colonias portuguesas. Lo que fuera del plano hidrográfico que aparece allí, que es sumamente importante, y sobre todo de la cuenca del Orinoco, aparece algo que es clave, y es esta representación que ustedes pueden ver acá, que aparece en la esquina inferior izquierda, donde aparece el título, el nombre del plano, con la palabra plan, que era la que se utilizaba en la época, pero si ustedes ven, aparece una representación alegorizada del Orinoco, que muestra diferentes aspectos de la exploración de estos territorios, los puentes de cuerdas, las tarabitas, o sea, tirolesas, en este territorio se llama tarabitas, en Colombia todavía se les conoce así, pero también momentos en los cuales en pleno siglo XVIII se continúa con la evangelización de indígenas, en este caso de la mano de capuchinos, porque ya no tenemos a la Compañía de Jesús que tuvo presencia en toda esta zona, y van a ser los franciscanos, en este caso capuchinos, los que van a reemplazar a la Compañía de Jesús. Entonces aparecen representaciones de diferentes naciones indígenas con las cuales no se había tenido contacto anteriormente, guarimos, sálivas, y también el hecho de la presencia tanto de los exploradores como de los evangelizadores que van de la mano. Este mapa marca el punto en el cual Salvador Rizo Blanco se separa de la expedición de Antonio de la Torre y Miranda y pasa a ser dibujante de la expedición botánica. Acá les estoy mostrando algunos de los primeros dibujos de Rizo. Expedición en la cual él no solamente va a ser el mayordomo de pintores, o sea, el jefe de pintores, a pesar de ser un joven pintor que se acaba de 23 años, que se acaba de unir a la 20 y algo años, 21 años, que se acaba de unir a la expedición botánica. Es un dibujante joven, es un dibujante de origen afrodescendiente, eh, y es una persona que aún así, dentro de los dibujantes de la época, es el único que tiene la experiencia de haber participado anteriormente en una expedición, en este caso una expedición cartográfica. Así que él, según dice Mutis, va a ser uno de los que establece uno de los tres estilos que le llamaba Mutis los estilos sublimes de la expedición, pero además va a ser el autor de un tratado para el dibujo de las plantas, que ese es quizá el primer tratado y único tratado científico de representación científica que se hizo en el Nuevo Reino de Granada, en cualquier territorio hispanoamericano, del cual conocemos su título, sabemos que fue hecho, fue firmado en manuscrito hacia principios del siglo XIX, pero lamentablemente el documento está perdido. En todo caso, nos quedan sus dibujos, nos quedan algunas de las pocas recetas que él desarrolla, porque desarrolla una técnica pictórica específica para la representación de las plantas, lo cual implica también el uso de elementos específicos como estos microscopios botánicos y lupas de aumento para poder hacer, por ejemplo, las anatomías de las flores y de los frutos, la disección que se hace de la flor para describirla, y pues obviamente se va a convertir en lo que va a ser la cabeza visible de una revolución científica que lamentablemente nunca se llegó a publicar, después de que se produjeron más de 6.000 libros, perdón, 6.000 dibujos dentro de la expedición. Pues Salvador Rizo Blanco, cuando después de la muerte de Mutis empieza a haber una serie de debates y discusiones relacionados con el inicio de la independencia colombiana de España, se va a pasar a los ejércitos de Bolívar y va a ser fusilado, y él no solamente es dibujante científico, sino es considerado uno de los mártires de la independencia. Decía entonces con la presentación, el mapa lo elegí entonces porque es el punto final de la participación de Salvador Rizo Blanco con la expedición de la Torre y Miranda. Es el paso a la expedición botánica de Mutis, pero además hay un punto que no señalé cuando les estaba presentando el mapa, bueno, de un territorio sin explorar,
pero además un punto clave, y es que justo la zona que está mostrando ese mapa es la zona que después se le reconoce a Humboldt como la zona que por primera vez exploró un europeo, lo cual, bueno, Carla se acordará de cuando hice en mi tesis, eh, ahí le discuto algunas cuestiones a algunos autores, particularmente a Daniela Bleichmar, que como que termina presentando de una manera bastante olímpica las expediciones científicas como si todo fuera lo mismo, Ujú, como si todos los dibujantes hubieran hecho lo mismo, todas las expediciones tuvieran los mismos recursos primero, y después como totalmente. que eso va a ser superado por Humboldt sin tener en cuenta que, y acá viene la otra parte, con muchas de las discusiones que por fortuna ahora se le están haciendo a la obra de Humboldt, que no es para cancelarlo, ni más faltaba, pero que muchas veces se le reconoce a Humboldt cosas como si él las hubiera hecho de manera exclusiva cuando muchos otros expedicionarios pasaron por allí. Lo que pasa es que esta era una Ujú, zona que se mantenía en secreto. Entonces, claro, tú no vas a publicar mapas de frontera cuando estás en un contexto de guerra eh, y tienes a franceses e ingleses respirándote en la nuca, no les vas a mostrar eh, cómo son las entradas hídricas a tu zona. De hecho, claro, claro. el mapa que hicieron de Nueva Caledonia, que ahí aparece, en algún momento lo mencioné, Nueva Caledonia era una colonia pirata que estaba en Panamá, lo que sería actualmente Panamá, en el tapón del Darién, que la corona española le costó horrores erradicarla, porque no conocían cómo era todo este sistema de ríos y entradas del mar que permiten el paso del Pacífico al Caribe. Ujú. Entonces, nadie iba a publicar los planos del Orinoco tampoco, del río Claro, navegable más importante del norte. todos esos trabajos eran secretos, todo lo que tenía que ver con fronteras, todo el trabajo de la expedición a la América Meridional, la que vos mencionaste antes de Azara, se mantenía en secreto, porque era justamente, ¿no? Incluso era para, digamos, llegar a un acuerdo con los portugueses y así todo, con los portugueses no se, no se compartía y los portugueses no compartían con No los compartían españoles. tampoco, Entonces, claro. era, sí, sí, sí. Entonces, si volvemos al mapa, eh, si uno se da cuenta, así como muchas veces se dice que estos mapas son imprecisos, que antes de los trabajos cartográficos que se empezaron a hacer en el siglo XIX, ya no por los españoles, sino ¿no? ya con asesoría inglesa o francesa o norteamericana, van a ser los más precisos. Realmente me parece que este mapa quizás sea uno de los más precisos de la cuenca del Orinoco para el momento. Eh, es un trabajo además que viene acompañado de una narración que Mm. hace, que hace de la Torre Miranda, porque si ustedes se dan cuenta, acá en la esquina inferior, aparece, no, al extremo izquierdo, dice dorado. ¿Sí ven? Dice dorado. Les voy a señalar acá acá, quizá vean acá. Mm. Yo me puse a buscar la narración que hace de la Torre Miranda y él habla sobre un fenómeno natural de alguna de las montañas que hay en esta zona que están llenas de minerales y que en cierto momento de la tarde, cuando se pone el sol, brillan de una manera particular como si tuvieran un destello metálico. Entonces, por eso es que esa montaña dice dorado. Mm. Lamentablemente, en ninguna de las descripciones de la Torre Miranda dice con quién va, quién hace el dibujo, quién lo acompaña, es como si él fuera solo. Eso es un problema porque no se puede reconstruir mucho la historia de su trabajo. Y para lo que me pedía Marina de los últimos dibujos, bueno, están estos dibujos que son dibujos de expedición, como los que se van a ver después mucho más en el 19 de expedicionarios de otras zonas de Europa. Y estos son Sí. los primeros dibujos ese es de los primeros dibujos que hace Rizo con expedición.
Y estos decís que no se llegaron, no se llegaron a dar a conocer, o no sé, ¿cómo era su circulación, digamos? ¿Era restringida también? ¿Era como los mapas, digamos? ¿Era una No, información esto lo, clasificada crónicamente? esto lo querían publicar. Ajá. Todo el interés era publicarlo. Las Ah, tres ok. grandes expediciones que se hicieron fueron la expedición del Perú, que fue la primera, la segunda la del Nuevo Reino de Granada y la tercera la de Nueva España. De las tres expediciones, la única que se logró publicar en parte fue la del Perú. Después se publicaron algunas cosas de Nueva España, pero muy poco. Porque Mm, la idea era que se hicieran los dibujos, se mandaran a España y allá se grababan. Pero Mutis tuvo problemas con el director del Jardín Botánico, que era el que dirigía toda esta cuestión, que era Casimiro Gómez Ortega. Sí, Gómez un Ortega, personaje muy, un que personaje también particular, todo lo que le mandó a Sara lo tiró prácticamente. O sea, un a Sara personaje, mandaba frascos con cosas disecadas, o sea, un montón de herbarios, todo, y el tipo los tiró. tiro. era un personaje muy particular, Mm, que ocultó cosas, Mm. negó algunas cosas, se mm, profesaban un respetuosísimo y profundo odio los dos, porque hay algunas cartas donde destilan bilis, mm. se tratan de la peor manera posible, pero con la mayor corrección. Eh, y entonces Gómez Ortega le está pidiendo a Mutis que le mande los dibujos. Ujú, Mutis no se los quiere mandar porque Mutis está muy orgulloso de que él tiene los mejores dibujos del mundo, científicos del mundo. ajá. Y resulta que la expedición del Perú era la niña de los ojos de Gómez Ortega porque él la dirigía. Entonces él le puso todo ahí. Entonces la Mm. expedición botánica del Nuevo Reino de Granada fue la más larga, mientras que las otras duraron entre 10 y 15, sí, como 10 años, algunas un poquito menos, en campo. La expedición del Nuevo Reino de Granada duró casi 30 años. Entonces hicieron cerca de 6.000 dibujos. Parte del trabajo de mi tesis doctoral fue empezar a separar las técnicas y los momentos técnicos. Este es de los primeros dibujos, este es de los más avanzados, donde ya uno ve una técnica de dibujo completamente diferente. Cuando uno ve los dibujos en el Real Jardín Botánico, es impresionante la meticulosidad que tienen, porque son realmente increíbles. Las plantas que tienen pilosidad, o sea, que tienen como pequeños vellos en su Ujú. superficie, se los dibujaron también. Entonces hay cosas que tú los ves al principio y con la lupa después no los empiezas a ver bien hasta que de pronto te acercas un poco más y te das cuenta que tienen un detalle excepcional porque quieren que se comporten como la planta, o sea, quieren llegar a la representación mayor. Y eso tiene que ver con el uso de estos dispositivos, ¿no? Con estos microscopios botánicos. Son microscopios portátiles donde las lentes se van montando. Son lentes, cuerpos de latón, eh, que lo que hacen es que con este eje se puedan ir montando y sumando las lentes para usarlo en campo. Aunque los dibujos no se hacían en el campo, o sea, se recogían las plantas y se llevaban a la sede, que era una población llamada Mariquita, al principio, después pasó a ser Bogotá, y los dibujos se hacían y se repetían, se hacían y se repetían. Bueno, el jefe de todo ese ejercicio, junto a Mutis, era Salvador Rizo Blanco. Entonces me parece fascinante el hecho de que este personaje afrodescendiente que participó en una expedición anterior tuviera esa habilidad como para terminar no solamente dirigiendo dibujo botánico, que era algo inédito para el momento, sino el hecho de que creara un tratado de pintura específico, de pintura científica, lamentablemente perdido, ¿no? Yo guardo la esperanza que en algún momento aparezca. Y los últimos, lo que pasa es que esto los puse así como una especie de animación, pero acá lo que quería mirar era esa evolución de técnica, porque son increíbles, ¿no? Bueno, de pronto les puedo mostrar alguno más en detalle. Mm. Les voy a mostrar uno en detalle porque es que así no se ven, así no se ven. Salió el gatito. Mientras tanto, si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario.
que Muy voy bien. buscando el dibujo. Yo te quería preguntar, Juan Ricardo, ¿se conoce algún otro mapa de rizo blanco o este es el que vos pudiste rastrear? Pues como me parece que puede haber más mapas de la expedición, dibujantes de la expedición botánica hicieron otros mapas que están en Colombia, que están en el Archivo Gracias, General de la Pastor. Nación. Antonio Ujú. Barrionuevo hizo muchos dibujos, Antonio Barrionuevo era un dibujante quiteño que estuvo al servicio de la expedición botánica. Espacio. De rizo solamente pienso que es este del Orinoco y no sé si uno de los anteriores, quizá como delineante. Ah, ujú. Marina, mira, este es un dibujo de un cacao, el nombre científico es Teobroma, este es un cacao de monte, donde sale el chocolate, pero este es un dibujo que hicieron porque lo describen como una planta excepcional que tiene estos lígulas, son como estas especies de pétalos que salen de las flores. Ujú. Entonces les voy a ir mostrando porque esta está en buena definición. Si ustedes se dan cuenta, El detalle. la calidad del Ujú. dibujo es Impresionante. impresionante. Es Impresionante. excepcional. Sí. Es impresionante. Impresionante. Eh, Y entre obviamente, estos dibujos que iban haciendo, daban cuenta de nuevos especímenes, había como clasificación novedosa, digamos, o era dar cuenta de las especies ya conocidas que encontraban, ¿cómo era esa relación? tanto había que buscar las especies ya conocidas por la ciencia, como Mm. también aquellas especies que fueran nuevas. Sí, Y ahí, en estas hay. Ah, ok, ok. y Bien. ahí hay uno de los problemas con Humboldt, porque un tema que cruza, pero bueno, eso daría como para desarrollar otra conversación, que Ujú. cruza botánica con la representación cartográfica, y que es uno de los temas centrales de disputa con Humboldt, que es la propuesta de la geografía de las plantas. Claro, Mm. la de la. Hacia Mm. el final de la vida de Mutis, que es cuando tiene contacto con Humboldt, Mutis tenía una serie de dibujos con la elevación a la cual nacían las plantas. O sea, él se dio cuenta que hay un límite superior e inferior en el cual las especies surgen. Claro, Y con esa información se cruza Humboldt, quien claro. poco después publica la geografía de las plantas. ¿Sí? Ok, ok. Entonces, de hecho, en algunos de mis trabajos lo que yo propongo de Humboldt es que es un editor, que Mm. editó las expediciones científicas españolas. Porque Ajá. él mismo lo dice, el propio Humboldt descarado, dice en la geografía de las plantas que toda su información viene de lo que le dieron Cecé y Mociño, de lo que le dio Humboldt, de lo que le dieron Ruiz y Pavón, es decir, los directores de las 3 expediciones científicas. Juan Mm. Ricardo, bueno, en la tradición geográfica, en particular en los estudios, digamos, de historia de la geografía, el perfil ecológico de Humboldt, de la geografía de las plantas, es lo que a mí me gusta decir de una manera provocativa, si se quiere, la Mona Lisa del repertorio iconográfico de los geógrafos, porque es Mm. casi la única imagen que se reconoce como canónica de estudios Totalmente. de la biogeografía del siglo XIX. Ujú, Yo enseño eso, enseño historia del pensamiento geográfico, teorías y métodos de la geografía. Ahora se llama Teorías Contemporáneas en Geografía 1, 1870-1950. Pero el ujú, punto de arranque suele ser la obra de Humboldt. Y sí, en particular, si lo miramos desde el punto de vista gráfico, entre las 3 o 4 imágenes que todo el mundo reconoce, está el perfil ecológico de la geografía de las plantas. Nadie sabe bien por qué. Y de hecho hay un colega especialista brasileño que dio una conferencia en el Instituto de Geografía sobre eso y nadie termina de entender por qué fue esa imagen la que catalizó como plataforma de una manera visual de pensar la información geográfica o la información sobre el medio en relación al uso que le dan las sociedades a los recursos naturales. sí, Lo que es todavía más asombroso es que si uno amplía el horizonte y
tiene en cuenta los interlocutores de Humboldt, por ejemplo, Goethe, ni más ni menos. Goethe también hacía dibujitos con acuarela muy parecidos a los que hacía Humboldt. Y si uno ve impresores alemanes o prusianos y franceses de la misma época, también hacían exactamente el mismo tipo de perfiles con los nombres de las especies atravesadas según la altura de un perfil montañoso idealizado, ¿no? Idealizado en el sentido de que no existe, no es empírico, sino construido a partir de un modelo abstracto. Entonces, ¿por qué Humboldt, por qué ese, y por qué se le atribuye algo como si fuera, de ahí viene mi analogía provocativa, una Mona Lisa hay una sola. Entonces, ¿por qué se le atribuye a Humboldt algo como si fuera solo de él, cuando en realidad era como si hoy hiciéramos un gráfico de barras, un poquito más lindo estéticamente, Sí, por supuesto. pero que en el fondo no es ni más ni menos que la presentación gráfica de un tipo de información, con un régimen iconográfico que es familiar, que es acorde a una cultura visual de la época, cultura visual científica, estética, erudita, ¿no? Como que cruza varios registros, pero no es en absoluto una atribución excepcional y única y genial del, iba a decir pobre Humboldt, pero de pobre tiene poco y nada. Ojo, yo lo reivindico mucho como figura. Sí, claro. Y creo que la virtud de él no es tanto el gráfico como el análisis que hace del gráfico, que es cruzar esas variables que aparecen analizadas, la altura, la humedad, el tipo de especies que son posibles, la presión atmosférica y muchas más, pero pongamos esas nomás. El plus que él le da es el análisis que saca de ahí, la interrelación y decir, bueno, en esta región del planeta, cuando se cruzan todas estas variables, es posible este ecosistema. Si en otra región del planeta hay condiciones similares, podría ser de una manera parecida. Desde una perspectiva más de la historia visual de las ciencias, ¿no? Tal vez tenemos todavía un desafío abierto, que es ver cómo seleccionamos aquellas imágenes u obras canónicas en las que después abrevamos como referentes. Porque lo que vos estás diciendo, Humboldt no inventó nada, y se lo seguimos atribuyendo a Humboldt, tal vez es un síntoma de pereza, de rastrear mejor otras fuentes menos conocidas o menos fogoneadas desde la historiografía más visible o más canónica. Y creo que ahí valoro mucho tu trabajo y creo que ese es el desafío que tenemos en general. Sí, gracias. Pues, de hecho, pero perdón, Silvina tiene una pregunta de que no sé si se relacione. No, viene como muy a la mano de lo que está planteando Carla, porque luego de Bueno. escucharte, Juan, perdón, no me sale Juan Ricardo, me sale Juan, No importa. de traer para reflexionar acerca de la constitución propia institucional de la relación entre ciencia, saber y conocimiento, ¿no? Que son como tres categorías que están siempre en relación, pero que estas figuras, acá nuestro querido Humboldt, pero también estos personajes, me quedé pensando mucho en el delineante cartográfico. ¿Quién era el delineante cartográfico? ¿No? Digo, yo quisiera conocer un delineante cartográfico. O estos también... Es como un alcanza pelotas en el fútbol. Claro, es como que son parte, pero están como atrás, nadie los conoce, son como en esta triangulación entre la expedición botánica, cartográfica de las costas, de los pasos, de los mares, de las islas, nada hay más complejo que la cuestión bisagra para pensar el conocimiento como lo institucional, ¿no? Ahí cada quien se acomodó institucionalmente para cumplir su función. El delineante cartográfico, digo, pobre, quizás él no quería ser solamente delineante, quería ser cartógrafo, pero llegó hasta ahí. No, pero... Y el dibujante de la expedición, me anoté, porque también el dibujante de la expedición botánica.
por ahí hacía como un bosquejo de ese dibujo que era genial, con el súper detalle, y después se lo quedó otro. Porque, a ver, en estas expediciones, con estas exploraciones, con esta intención y demás, creo que la imprecisión estaba vedada. Había como una superintención político, económica, de poder y también de conocimiento para que no haya imprecisiones. Digo, por eso tenemos este grado de detalle. Me saqué capturas, perdón, te lo aviso, de esto que compartiste, porque esas plantas son incluso hasta táctiles en la pantalla. Sí, pues, institucional. Lo que pasa es que este es un momento en el cual se están empezando a delinear las instituciones, se crean las instituciones. Entonces está, por un lado, la institución Expedición Botánica, por otro lado, que se crea como la botánica, que tiene observatorio astronómico, el primer observatorio astronómico europeo hecho en América, se hizo en Bogotá, y lo hace Mutis con Francisco José de Caldas. Pero también está una parte de estudio de zoología, el capítulo de estudio de botánica. O sea, están las tres. Se crea la Escuela Gratuita de Dibujo y Pintura, y está la Oficina de Pintores, que era el taller oficial de pintores científicos. Todo eso surge en el momento de funcionamiento de la expedición, que es 1783-1816. Entonces, no es que si el dibujante quería hacer o no, no. Lo mejor que le podía pasar a alguien en ese momento era que le viera madera, digamos, que le viera madera a Mutis y le dijera, yo quiero que usted venga y forme parte de mi expedición, porque iba a estar en contacto con algo excepcional. El delineante cartográfico, ¿qué pasaba con el delineante cartográfico? Yo no sé hasta qué punto, qué era lo que hacía. Yo sé hasta qué, por eso les decía que me puse a mirar otras cosas, y gracias a Pablo Caballero, que solicitó permiso para hacer una academia de pintura, que se la negaron, como él muestra sus méritos, entonces él dice qué sabía hacer y cómo aprendió. Hace una autobiografía, obviamente las autobiografías todos mentimos, como en nuestro perfil de redes sociales, pero hay algunas cosas que sabemos que hizo. Y él declara conocimientos que yo pude cruzar con otras cosas y decir, ah, el tipo está citando cosas que sí existen. Entonces, en este cruce es que uno se da cuenta cómo se va creando la institución. Y pensando en lo que decía Carla, acá le abrí, les voy a compartir otra cosa, pero yo creo que ustedes ya me deben estar odiando. Esto es para Carla, bueno, para todo el mundo. Esta es la nivelación de plantas. Este es De uno de los Caldas. dibujos de nivelación de plantas de Caldas. Se hicieron muchísimos. Claro. Y no son, los de Humboldt son sintéticos. El de Humboldt es sintético. O sea, Sí, pero ves puedo agregar algo. diferente Una, información, ¿sí? Este es, por ejemplo, el de Goethe que decías hace Es un el rato. de Goethe. Pero ahí claro, en la piedra eh, que está delante de todo, dice dedicado a Alexander von Humboldt. Esa Sí, sí, piedrita que vemos acá. porque lo adoraba, sí. Lo Y porque adoraba además, exacto. porque parte del insumo de eso, Humboldt tiene uno muy parecido a ese. Entonces es como copiado, mejorado. Goethe tenía una visión estética, obviamente, de los colores, mucho más refinada de la que tenía Humboldt, y ahí se nutrían mutuamente. miren, Entonces, claro. Ujú. ese es el, entre comillas, original que se conserva en el Museo Nacional de Colombia, que es el que le manda, yo creo que esto fue como una espina al corazón de Mutis, porque se lo manda justo antes de irse a Nueva España, como diciéndole, mire lo que voy a publicar, Lindo regalito. ¿sí? Y en la edición que se hace, porque la geografía de las plantas se hace una edición en Colombia, en el siglo XIX, la hace Caldas, y Caldas en la introducción dice, esto tiene mucho de nosotros, Ay, dice él, ¿sí? Bueno, hay muchas cosas compartidas. Este es un trabajo que estoy por publicar. Ah, mira, acá esta es otra de los trabajos de Caldas.
Ah, fantástico. ¿Sí? Son más precisos que el de Humboldt es sintético. Exacto. Yo creo que ahí está, eso es lo que yo quería decir, que me parece que siempre es difícil, un poco yendo a lo que comentaba Carla, eh, establecer exactamente por qué una imagen se vuelve canónica, ¿no? Esto los historiadores del arte lo tenemos re claro, porque puede haber habido una valoración inicial que colocó la obra en un lugar preeminente, o no, o estuvo oculta en una colección y sale a la luz después y por algún motivo, ¿no? Se la coloca en esos rankings, ¿no? En el top 10. Entonces es muy difícil establecer, pero yo pienso eh, que justamente estos esquemas de Humboldt tienen la virtud de hacer confluir una tremenda síntesis con una gran cantidad de datos que después se podían cruzar en la interpretación, en el análisis, como decía Carla, con el ingrediente estético justo para que además funcionaran como posibles referencias, ¿no? Que de hecho y y a la vez son imágenes que fueron alimentadas por el paisaje, o sea, por el paisaje pictórico. Entonces, me parece que tienen como, son esas imágenes que concentran eso, una serie de recursos eh, que las hace funcionar en diversos planos, ¿no? Sí, pues por eso Además yo, de que el propio Humboldt fue un gran promotor de su propia obra, claro, sí, digamos, dejemos eso de lado de lado, por la supuesto. extraordinaria prosa con la que daba cuenta de sus investigaciones o sus hallazgos y diálogos con los latinoamericanos, de lo cual, bueno, lo, lo solapa, pero bueno, aparece ahí, aquí y allá. Sí, tiene como presentar una conclusión sobre este plano que les propuse. El plano es tremendamente anticipatorio de muchos de los trabajos que se van a hacer después. Si bien no refleja muchas de las cuestiones en las que va a trabajar Rizzo posteriormente como dibujante botánico, me parece que sí anticipa un aspecto de la expedición botánica del Nuevo Reino de Granada que después no se va a conocer, que es todo el trabajo que se hizo cartográfico, porque hay parte del trabajo de la expedición que se perdió, toda la parte zoológica se perdió también la parte de entomología, porque hay dibujos también de insectos, hay dibujos de aves y hay pintura de castas. Todo eso está perdido, pero se sabe que llegó a España, o sea, en algún momento de pronto puede aparecer. Por una parte eso. Y por otra parte el hecho de un aspecto que vincula con lo que estamos discutiendo de Humboldt, que lo traigo a colación precisamente porque me parece que es pertinente, y es que, bueno, por eso trabajo con temas de lo que propongo como epistemología visual. No es un invento mío, trabajo a partir de propuestas de otros investigadores e investigadoras, como ustedes conocerán. Pero porque estas imágenes, muchas no son solamente sintéticas, sino son imágenes con las cuales se produce conocimiento. Eso, están propuestas no para hacer visible algo, sino que son argumentos visuales. Mm, mm. Entonces, por eso son tremendamente importantes. No todas las imágenes tienen ese carácter epistémico. Hay algunas imágenes que no lo tienen y que efectivamente pueden funcionar simplemente como un esquema, ¿sí? Lo cual no las hace menos valiosas, simplemente cumplen otra función. Entonces lo que les quería mostrar era lo que sería para mí como ese punto bisagra en el cual, como decía hace un rato Silvina, se empieza a perfilar algo que va a morir en la guerra de independencia, que son los dibujantes científicos del Nuevo Reino de Granada. La mayoría de ellos van a morir como mártires de la independencia. Muchísimas gracias, Juan Ricardo. La verdad que fue súper interesante. Te habrás dado cuenta por todos los intercambios que tuvimos, las preguntas que dispararon en todos nosotros y que seguramente van a disparar en todos los que escuchen esta presentación tuya.
Estamos encantadísimos de haberte recibido y esperamos que para vos también haya sido un espacio fructífero de reflexión. Así fue. Muchas gracias. En nombre del GESIT te damos todas las gracias y esperamos que nos volvamos a encontrar prontito. En lo posible, en persona, que siempre hace una diferencia enorme. Sí, por favor. Gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes.